¿Cuántos de ustedes estuvieron hace 8 días? Levante la mano. ¿O vio el servicio de pronto por internet? Ok, el resto no vino. Vacaciones espirituales. Sí, muy bien. No pasa nada de lo que se perdieron, ¿no? Gracias por la luz. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Trajeron Biblia? Yo traje mi Biblia física. Estoy siendo obediente a mi pastor que dijo que íbamos a empezar a trabajar en las raíces. Vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias nuevamente y qué chévere, no es lo mismo un celular o un dispositivo al papel, se siente diferente. Entonces, bueno, qué chévere. Hoy vamos a trabajar, o vamos más bien a abordar el libro, la segunda carta o el segundo libro de los Efesios. Hace 8 días el pastor Pablo estuvo compartiendo acerca del primero, ¿sí? Y si no estuviste hace 8 días, te voy a poner en contexto más o menos de qué se trata Efesios. Efesios es un libro de doctrina. El apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, cuentan los historiadores que en el momento en el que él escribe esta carta, así como también la de Colosenses, se encuentra en cautiverio, se encuentra preso en la ciudad de Roma. Lo tienen preso, siendo ciudadano romano. Lo tienen preso y desde allí hasta sus últimos días, porque él fallece allí estando en Roma como mártir, él escribe estas cartas. Una de ellas es a la iglesia de Éfeso, una de las varias iglesias que él fundó en Asia Menor. Y entonces, en este capítulo, de manera especial, en el punto 2, en el libro 2 de Efesios, Pablo nos enseña, nos guía, nos muestra, ¿cierto? Algo muy particular. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy a nivel general, porque si nos fuéramos a lo puntual, nos demoraríamos un montón, ¿cierto? Nos podemos demorar, ya no hay otro servicio, ¿sí o no? Entonces nos podemos demorar. No, mentiras, no se puede, ¿sí? Pero nos demoraríamos mucho y haríamos muchas prédicas al respecto. Pero hoy vamos a hacerlo de una manera, digamos que un poco más general para enmarcarnos. Usted después ya profundiza en su casa, con su familia o usted solito, llega y lo hace allá. Pero entonces, si usted tiene, ya tiene ahí Efesios 2, ¿lo tiene? Dígame si lo tiene, muy bien. Vamos a leerlo todo para saber qué es lo que dice la palabra de Dios, que es realmente lo importante, ¿cierto? No tanto lo que yo vaya a decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Y después arrancamos, ¿ok? Entonces, sígame ahí usted en la lectura, yo voy leyendo. Y aquí me voy dando cuenta que las letras se están achicando. Es que en el celular es más fácil, ¿no? La letra es más grande y toda la vuelta. Acá se pone más chiquito todo, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Dice, La vida en Cristo, así se titula. Usted sí sabía que la Biblia, originalmente hablando, los textos bíblicos no vienen ni titulados, ni separados por números, ni capítulos, ni versículos. Es un texto de corrido. Más adelante los historiadores y los estudiosos de la Biblia, de los textos bíblicos, son los que por practicidad hacen esto. Entonces, esto lo titula Pablo, La vida en Cristo. Nueva versión internacional, la versión que utilizamos acá en nuestra iglesia, dice así, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Miren todo lo que está pasando acá. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Wow. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados.
Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto, salud, no procede de ustedes, sino que es el regalo de ¿quién? De Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas, ¿qué? Buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Wow, esa es la primera parte. Y ahí, wow, ahí hay un montón de cosas, pero muchísimas. Y ahorita las vamos a desplegar un poquito, vamos a hablar de ellas. En la segunda parte habla acerca de la unidad en Cristo. ¿Sí? Habla de la unidad en Cristo. La primera parte es, hey, la vida en Cristo. Y la segunda, la unidad en Cristo. Y póngale cuidado, dice, por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento, o sea, no los judíos, esto va dirigido a los gentiles, a los que no eran judíos, los que son llamados incircuncisos. ¿Saben qué es la circuncisión, cierto? Antiguamente en el pueblo judío, para diferenciar quién era judío y quién no era judío, a los hombres, ¿cierto? Con un cuchillo de pedernal llegaban y le cortaban una parte del prepucio, ¿cierto? Entonces, así era que se diferenciaba quién era y quién no era judío. Pero ojo, mire lo que dice acá. Los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, acuérdense que le están hablando a los gentiles, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Wow. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que están lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y aquí cierra con broche de oro, versículo 19. Presten atención, dice así. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo ¿quién? Cristo Jesús, ¿cierto? La piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¡Wow! Maravillosa esta palabra, ¿no? Vamos a orar antes de empezar. Así que lo invito a que cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, gracias por lo que tú, Señor, vas a decirnos en este momento a través de tu palabra. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir ese mensaje y te clamamos, Dios, Señor, para que haya una transformación en nuestra vida, que nosotros podamos vernos como tú nos ves, que nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, comprendan de una manera real todo esto que tú vas a decir hoy, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Pablo escribe esta carta y está dividida en dos partes.
La primera de ellas, para los que les gusta anotar, ¿cierto? Se han acostumbrado a tomar nota porque hay una cosa importante, hay un dato científico, psicológico, y es que las personas que escriben lo que escuchan tienen de un 20 a un 25% más de posibilidades de recordar lo que escucharon, ¿sí? Entonces, si usted es malito de memoria, anote y verá que le va mejor, ¿cierto? Entonces, los que gustan de anotar, porque tienen el buen hábito, anoten esto. La primera parte habla acerca de ser salvos y de la gracia que el Señor nos extiende. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida en Cristo? No solamente con Cristo, sino en Cristo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, ¿cierto? Habla acerca de la unidad en Cristo, ¿cierto? La reconciliación y la paz por medio de Jesucristo. Están esos dos grandes capítulos que podemos extractar del segundo libro de Efesios. Y entonces vamos en esta primera partecita, hablemos del versículo del 1 al 10. ¿Ok? Ya lo leímos todo, entonces ya sabemos más o menos cómo va el contexto de las cosas. Entonces, Pablo inicia dándonos un perfil de quiénes éramos nosotros, ¿cierto? Él pone y expone de una manera muy real, de una manera desnuda, dice quiénes éramos. Dice, ustedes antes eran esto. Ustedes eran enemigos del Señor. Ustedes antes andaban metidos en las transgresiones, o sea, andaban plagados de pecado. Vivían en la inmundicia y andaban como si nada. Caso contrario a nosotros ahora, amén. Están reconvencidos. Eso era para que hubieran dicho amén, ¿cierto? Pero no les voy a volver a decir eso porque ya se lo perdieron. Entonces, el Señor, ¿cierto? A través de Pablo nos está diciendo, ustedes antes eran eso, eran mis enemigos, ustedes andaban, mejor dicho, siendo influenciados por el mundo, por Satanás, por la carne, su vida era un desastre, estaban apartados de Dios, nada que ver con Dios que es santo, santo, santo. Y vivíamos tranquilos porque creíamos que andábamos viviendo la vida de la mejor manera. Y nada más equivocado que eso. Porque qué terrible es vivir la vida sin Cristo. Yo les pregunto esto. Asumo que todos acá creemos en Cristo, pero póngase a pensar usted en esto. Váyase unos años atrás, antes de conocer a Jesús, antes de haber aceptado a Cristo en su corazón, y póngase a pensar cuando a usted se le presentaba un problema. Dígame si el mundo no se le hacía chiquito. Dígame si usted no trataba por todos los medios de dar una solución a ese problema y usted no lo lograba y usted no sabía qué hacer y se sentía abandonado y se sentía triste y se sentía desesperado. Era horrible. Era vivir en un infierno, porque es que vivir apartado de Cristo es eso, vivir en un infierno. Ahora, véngase más para acá. Una vez usted conoció de Cristo, usted dejó de tener problemas, su vida está solucionada. Mentira, eso no es así. Siguió teniendo problemas, siguió teniendo inconvenientes, pero dígame si usted enfrenta hoy sus problemas de la misma forma en como los enfrentaba antes. No, ¿cierto? Hay algunos que tratan de ayudar a Dios, ¿no? O sea, siempre hay el que se las tira de más inteligente y se da cuenta finalmente Dios lo lleva a la reflexión y decir, tranquilo, tranquilo Bobby, tranquilo. Le dice, tranquilo, no te hagas problema, yo estoy a cargo, tranquilo, yo estoy contigo, no te desesperes, yo voy caminando a tu lado y uno como que, ¡wow! ¿Cierto? Entonces en esa parte, ¿cierto? Pablo nos está diciendo, mire, ustedes antes eran nada que ver. Satanás con ustedes hacía lo que se le daba la gana, la carne y todo. Eso es producto del primer Adán. Ustedes sí sabían eso, ¿no? Teológicamente hablando, Adán es el primer Adán y Jesucristo, Jesús, es el segundo Adán. Entonces, Adán el primero
que metió las patas con doña Eva, ¿cierto? Precisamente el otro día mi hija Luciana me manda un meme, ¿cierto? De un actor que también es cantante, muy famoso, que pone una carita así, ¿no? Lo muestran en la foto y la carita está haciendo como... Y abajo dice, el día que me encuentre con ellos, así es mi cara cuando me encuentre con Adán y Eva en el cielo y decirles, por culpa de ustedes tuvimos que pasar todas estas cosas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que Adán y Eva caen. Ustedes pueden ver eso en Génesis. Caen, desobedecen, hacen lo que no es correcto. Y la herencia de ahí en adelante para toda la humanidad es muerte. Es eso, es esa herencia negativa que cargamos todos, en donde nacemos vivos físicamente hablando, pero muertos espiritualmente hablando. No tenemos conocimiento de Dios, no hay una relación con Dios. Y aquí Pablo nos está diciendo, hey, así es como usted andaba antes de, porque habla en pasado, no está diciendo que hoy, no está diciendo es que tú eres, o es que tú estás, es que tú eras, éramos. Entonces es importante tener los tiempos en los que habla la palabra de Dios. Y entonces resulta que vivíamos influenciados por Satanás. Aquí le dan un nombre muy particular, ¿cierto? Le dicen que es el poder, el príncipe de los aires, porque es que Satanás también es espíritu, es un ser espiritual. Y él usurpó la posición de la humanidad. Una vez Adán y Eva cayeron. Es como si les hubiéramos dado las escrituras de nuestra casa a un personaje y se vino a vivir con una parrandada de vagos a fiestear y a fumar y a tomar y a romper y a dañar y no responden por nada. Y usted es el que, no, pero yo estoy pagando aquí la cuotica, o sea, me toca cuidar a mí las paredes, que no me rompan las cositas. Así sucedió todo. Entonces, eso es la primera parte y la primera parte cierra con la ira de Dios. Y uno dice, wow, la ira de Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron a su mamá brava alguna vez? Y una mamá brava es caso serio, ¿sí? Una mamá brava, uno dice, no, uno paga, mejor dicho, escondedero de peso si es necesario. Eso vuelan chancletas y dan en el blanco. Lo peor de todo es que dan en el blanco. Uno puede correr rapidísimo y la chancleta llega. Tienen un brazo. Una mamá brava es cosa seria. Ahora imagínense eso multiplicado por, no sé, 1.000.000 de veces. Tal vez. O sea, la ira de Dios. Éramos objeto de la ira de Dios sobre nuestras vidas. O sea, Dios no quería saber nada de nosotros, absolutamente nada. Y si fuera por Él, hubiera acabado con nosotros. Pero aquí viene la segunda parte. Ahora, esta imagen que acabo de decirles sobre Dios, ustedes pueden decir, uy, ese Dios como bravo, ese viejo, allá en los cielos, barba blanca, pelo blanco, sentado en un trono, mejor dicho, que hijo de mi chica. Pero no, la justicia de Dios no es como la nuestra. La justicia de Dios es diferente. Y como Dios en su naturaleza es bueno, amén, en todo lugar y en todo tiempo, amén. Como Dios es bueno, se las ingenió para que en su amor por su hechura, o sea, por la humanidad, para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio, Él se las ingenió y se hizo hombre y se hizo maldición y pagó el precio por ti y por mí. Y entonces viene la segunda parte. Y es que Pablo evidencia que hay un plan divino para la humanidad. Para ti y para mí. Tomémoslo de manera personal. Porque es que la palabra de Dios no la podemos tomar impersonalmente. La palabra de Dios es para mí. Es para ti. Dígale al que está al lado,
Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para mi vida. Y entonces, arrancando el versículo 11, Pablo empieza resaltando unos aspectos de los muchos que tiene nuestro Dios, unos componentes muy importantes de la naturaleza de Dios, su amor y su misericordia para nosotros. Su amor y su misericordia. Tranquilo, conteste. Yo sigo hablando fresco, no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El amor y la misericordia de Dios. O sea, la palabra de Dios habla, por ahí dice, no sé si lo han leído, que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo y lo dio, ¿cierto? Lo entregó para que nosotros, ¿cierto? Tuviéramos salvación. No sé si lo han leído, yo por ahí lo he leído, ¿cierto? Y su misericordia. Ojo que misericordia no es sentir pesar. Y la palabra de Dios dice que Él extiende su misericordia cada mañana, o sea, todos los días, amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! Menos mal, porque si no, como dice uno de mis hijos, nos íbamos al chori. Estábamos mal, estábamos en la inmunda, como dicen ellos. Hoy los jóvenes hablan así, ¿cierto? Y entonces resulta que Pablo habla de la misericordia del amor. Y el amor dice que extiende su gracia, no nuestra gracia, su gracia, y nos da vida en Jesús. Nos da vida a través de Jesucristo. Nos da salvación. Y dice aquí que esta salvación es otorgada por fe y no por obras. Lo leímos ahí, ¿sí o no? El Señor extiende su gracia sobre nuestra vida y la respuesta del ser humano de manera real y de manera consciente, no de una manera loca, de una manera muy consciente y racional, la respuesta del ser humano debería ser fe. Pero precisamente miren que en estos días, hace unos 8 o 15 días estamos hablando con los estudiantes de cuarto semestre de IBLI, hablábamos acerca de esto, que uno de los objetivos de predicar el evangelio, de leer la palabra, de tener una relación personal con Cristo, es precisamente esto, generar una respuesta por parte de quien está leyendo, quien está escuchando. Y dentro de este estudio que nosotros hacemos, dicen que hay 3 respuestas. La primera de ellas es aceptación, o sea, fe. La segunda, indiferencia. Y la tercera es rechazo. Y mi pregunta hoy para ustedes, dentro de muchas de las preguntas que les voy a hacer, es: ¿en dónde estás ubicado tú cuando Dios te habla en su palabra, o cuando Dios utiliza a alguien que se para aquí, o cuando estás sentado al lado de alguien? Porque es que predicamos permanentemente con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, y si tenemos la oportunidad de hablar, pues hablamos. Hey, ¿cómo es tu respuesta frente al evangelio? Frente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Le crees todo a Dios o solamente le crees algunos pedazos? Porque no se acomoda a tus estándares. Porque no se acomodan a tus requisitos. Entonces, ojo, el Señor dice que no es por obras, es por fe. La salvación es por fe. Y ahí es donde vemos a personas como Martín Lutero. ¿Saben quién es Martín Lutero, cierto? En algún momento lo han escuchado. Es uno de los grandes reformadores, ¿cierto?, de la iglesia. Que un día este hombre, que era sacerdote de la iglesia, antes en esa época había una sola iglesia, la iglesia no se había separado todavía. Este hombre empieza a escudriñar, a leer, a profundizar la palabra de Dios, y de pronto se encuentra con cosas como estas, donde la gente dice: hey, la gente es salva por fe, no pagándole a la iglesia, no haciendo muchas cosas. Y si tú eres uno de esos que crees que si te portas bien, entonces Dios te va a bendecir más,
que si haces más cosas, entonces te va a ir, mejor dicho, vas a ser más hijo o vas a ser más salvo. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que es por fe, no es por nada más. Esto nos relaciona a Dios de una manera muy particular. Generalmente esperamos, cuando nos relacionamos con personas, esperamos algo a cambio, ¿cierto? Pero con Dios no es así. Dios lo da todo y no espera nada. Dios simplemente pide el corazón, no es más. No es más. Esto se los pongo con un ejemplo un poquito más claro. ¿Cuántos tienen papás? Bueno, todos tuvimos papá, ¿o no? Papá o mamá, ¿cierto? Hermanos. Bueno, todos tuvimos un familiar, un cosanguíneo directo. Usted de pronto, y se lo voy a poner con ejemplo de hermanos. Usted tuvo un hermano o hermana al que le cascaba todo el tiempo, ¿cierto? O usted era al que le cascaban, le pegaban a usted. Bueno, no sé, no quiero abrir viejas heridas, ¿cierto? No, sí, usted tuvo un hermano, una hermana y esa hermana le pegaba. Y usted se la pasaba, los hermanos tenemos a veces ese trato, ¿no? ¿Cierto? De molestar y de pelearnos y de no sé qué. Y llega un punto donde usted tiene hasta aquí y dice no más y no le vuelvo a hablar. Hay familias en las que pasa eso, que se pelean con el cuñado, se pelean con el hermano y no se vuelven a hablar por culpa de los negocios, de plata, bueno, no sé. Pero por más bravo que usted esté y que usted diga, yo no tengo hermano, o que haya papás, porque hay papás que dicen, yo no tengo hijo o yo no tengo hija, porque se equivocaron los hijos, o viceversa, no tengo papás y no vuelven a llamar a sus papás en la vida. Ese vínculo no está roto. Usted podrá dejar de hablar con ellos y podrá dejar de verlos, pero el vínculo está firme. Y lo mismo pasa con Dios. Por más apartado que estés en este momento de Cristo, no dejas de ser hijo. Por más pecador que te creas, y de hecho la palabra de Dios no nos identifica a nosotros en ningún momento como pecadores, sino como santos, ¿cierto? Apartados para el Señor. Por más que nosotros digamos, yo ya no creo en Dios. Bueno, Dios sí cree en ti y su filiación contigo está vigente, porque ese vínculo de sangre, que es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz, no se rompe. Tú puedes vivir tu vida de la manera que quieras, pero piensa en esto, las consecuencias son las que vas a tener que vivirlas. Y no quiere decir que no te vayas a equivocar, seguro te vas a equivocar en algún momento, pero qué mejor manera de saber que si la embarramos, si pecamos, Dios está con nosotros. Porque es que tenemos una condición humana caída de la que hablábamos, que nos lleva muchas veces a dar pasos lejos de Dios. Y entonces es por fe y no por obras, para que nadie se jacte. O sea, el Señor es el que se acerca para que nosotros seamos salvados. Y de hecho, tras eso, lo que hace el Señor es reafirmar nuestra posición y nuestra identidad diciéndonos, hey, ustedes son hechura mía, ustedes son míos, ¿cierto? Ustedes tienen un propósito, tú tienes un propósito. Cada uno de los que está aquí tiene un propósito. Todos tenemos un propósito. El Señor nos ha diseñado de tal forma y nos ha colocado en este lugar, en este tiempo histórico, porque ojo, los días no son fáciles y la palabra de Dios lo dice. Los días son malos, porque es que estamos en un mundo caído, que ha sido corrompido y es guiado por huestes de maldad. Hey, tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. Dios tiene un plan perfecto para ti. Y Pablo lo sabe y nos lo está diciendo aquí muy claramente. En esta primera parte, el Señor quiere que entendamos que éramos algo que ya no somos y que gracias a la obra del Señor y su amor y su misericordia,
ahora estamos en el lugar correcto. Y entonces paso a la segunda parte. La segunda parte, desde el versículo 11 hasta el versículo 19, habla de un tema que uno dice, a lo mejor no tiene nada que ver lo uno con lo otro, porque habla acerca de la unidad en Cristo y habla acerca del pueblo de Dios, habla acerca de los judíos. Y los judíos llevan una historia larguísima, entendiendo y conociendo y sabiendo que han sido escogidos por el Dios viviente. Sienten orgullo por ello. Y claro que sí, debería ser así, y es así. El pueblo judío es un pueblo bien especial y Dios lo tiene muy cuidadito. Ojo con eso. Pero acá Pablo menciona que esas diferencias que había entre los judíos y los gentiles, nosotros somos los gentiles, los que no hacemos parte del pueblo original de Dios. El Señor lo que hace, ¿cierto?, es agarrar el pueblo escogido y agarrar el pueblo que había sido rechazado por el pueblo escogido y lo hace uno solo. Antes éramos paganos, ahora hicimos o hacemos parte de el nuevo grupo, de la comunidad, de la ciudad, de la nación de los hijos de Dios. Y eso es un mover de Dios. Eso lo hace el Señor, porque es el único que puede hacerlo. Es el único que puede hacerlo. Hace un recordatorio sobre la obra de Jesucristo. Y ojo, la obra de Jesucristo no es poca cosa. No es poca cosa. Porque tuvo que entregarse, porque tuvo que derramar toda su sangre, entregar su vida, sabiendo que la iba a recuperar. Pero no debe ser fácil. Imagínese usted de manera voluntaria decir, ¿cuántos de ustedes entregarían un hijo? Ahí se los digo, los que tenemos hijos sabemos a qué me refiero. ¿Cuántos de nosotros, para que se salvaran todos los que están acá, ¿cierto? A muchos de ustedes de pronto no los conocemos, no se conocen entre sí, y que vinieran y le dijeran, tiene que entregar a su hijo, a su único hijo, para que el sinvergüenza que está sentado en la esquina de allá, no voy a mirar para ningún lado porque después no quiero que se sientan mal, después de, ay sí, usted por qué, para que el sinvergüenza que está sentado por allá, ¿cierto?, se salve. Pero si es un desgraciado, si es un repecador, no es pecador, es un repecador, dice que es cristiano y se la pasa, mejor dicho, haciendo todo lo contrario de lo que hace un cristiano, vive su vida como la canción de Ricky Martin, living la vida loca, o sea, nada que ver. Pero la sangre de Jesús y el hecho de haberse entregado a sí mismo hace que haya una reconciliación con Dios, que tengamos acceso al Padre. Recordemos esto, y es, el Señor no hace nada mal, ni es malo, porque en su naturaleza no hay maldad. Amén. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Porque es que hay gente que dice, ay, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué creó a Satanás? Y Satanás es el malo de los malos. No nos podemos olvidar de algo, y es que, como dice el Chapulín Colorado, Dios tiene todo fríamente calculado, por un lado, y por otro lado, dependió de Satanás, no dependió de Dios. Así como de ti y de mí, depende de nosotros el tomar decisiones buenas o malas. Porque es que aquí también dice lo mismo, nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para toda buena obra, para buenas obras. Wow. A veces nos equivocamos, sí, pero hemos sido creados para toda buena obra. Y entonces, ¿qué ocurre? El Señor abre un puente, abre un camino. Aquí en la segunda parte de Efesios 2 nos está diciendo que Él abre un camino, va a abrir un camino, se las ingenió, ¿cierto?
para que aún si nosotros estamos pensando que Dios es terrible y que injusto, su justicia no es como la mía o como la tuya, la justicia de Dios es diferente. Él abre un camino de una manera única, entregándose a sí mismo, ¿cierto? Para que yo tenga acceso. Y finalmente, Pablo nos recuerda que ahora somos santos, que ahora somos parte no solamente del pueblo de Dios, sino que somos familia. Porque es que no nos llama, hey, ustedes son ahora amigos de Dios. Somos parte del club de amigos de Dios. No, el Señor nos llama hijos, nos llama coherederos con Jesús, nos llama herederos. O sea, ya no tienes que vivir tu vida como esclavo. Yo después de leer esto, yo decía, wow, qué chévere que Dios me esté recordando esto. Ya no tengo que vivir como esclavo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Tú eres consciente de todo esto que estábamos leyendo ahorita? ¿Eres consciente de que tú eres esclavo? ¿De que estás viviendo en esclavitud? La palabra de Dios dice que eres hijo, pero yo te aseguro que estás viviendo en algunas áreas de tu vida como esclavo, porque no le has entregado eso a Dios, porque no le has dado el espacio a Jesús para que sea el rey de tu corazón y de tu vida. Muchos de los que estamos acá sentados, y perdóneme que lo diga de esa forma, así como tan abierta y escuetamente, muchos de los que están acá son esclavos del dinero, por ejemplo. No tengo tiempo para, o sea, yo voy a la iglesia los domingos y con eso tengo. Salud. Oiga, está duro eso, ¿no? Voy a hacer un paréntesis ahí. Yo también ando con una estornudera terrible. Eso no me deja ni dormir. Me despierto como 5 veces en la noche. Hace 2 semanas ando con unas ojeras así como ni que fuera hindú. Hay que cuidarse mucho y tomar mucha agüita y toda la cosa. Entonces vuelvo a la realidad. Y entonces muchas personas llegan y dicen, no, sí, no. Y se abren seminarios para formar a la gente y no van al concierto de Marc Anthony, van al concierto de no sé quiéncito, no, y qué bendición, qué chévere, de Juan Luis Guerra, que también es cristiano, chéverísimo, yo no tengo nada en contra de eso, pero hey, ayuno el miércoles. Aquí hay muchas caritas que yo no veo en los ayunos, por ejemplo. Cuando tienen problemas se acercan, vienen al ayuno, lloran como unas magdalenas, se les escurren los moquitos para que vengan y oren por ellos, y ahí sí oran por ellos y o sea, Dios se les volvió ese Dios bombero que viene y apaga fuegos en la vida de la gente, y Dios es tan bueno que mire, hasta también lo hace por amor a su nombre y por amor a nosotros. Pero ¿sabe qué dice también Pablo acá? Que nos recuerda que no solamente somos santos, no somos solo santos, somos santos. Uy, casi no la agarran. Que somos parte de su familia. Y mire lo que dice acá: somos templo del Espíritu Santo. Uy, que sea menso, no así, wow, ¿cierto? Súper espontáneo. Somos templo del Espíritu Santo. No solamente Dios, Jesús, el Espíritu Santo está con nosotros, sino que ahora mora en nosotros. Y este es otro misterio teológico también, porque ¿cómo hace Dios, que es tan grande, que no lo podemos medir de ninguna manera, ni de ninguna forma? Como un Dios tan majestuoso, tan santo, 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 cabe en un cuerpo finito? Bueno, no tan finito. Hay unos menos finitos y hay otros más finitos. Pero ¿cómo cabe en el cuerpo de un ser humano, en la vida de un ser humano? ¿Cómo es eso posible? Esa es una de las cosas que le voy a preguntar al Señor cuando esté en su presencia. Y también le preguntaré que por qué el América de Cali descendió hace 5 años a la B y no
¿O por qué Falcao está jugando en Millonarios? ¿Qué es eso? No, mentiras, estoy molestando. Somos templo del Espíritu Santo. O sea, el Dios de lo eterno, el Dios de la vida, está en ti. Y quiero invitarte a que cierres los ojos y te pongas la mano en el pecho y te digas eso, porque es muy diferente a cuando yo se los digo o alguien se los dice, a cuando uno lo escucha con su propia voz y se escucha a sí mismo de manera interna. Y dígale ahí al Señor: Señor, soy templo de tu Espíritu Santo. Y en resumen, entonces ya sabemos que Dios nos ubica, o sea, Pablo nos ubica en que estábamos perdidos, que pasamos de muerte a vida, ¿cierto? Nos muestra su amor y extiende su gracia y su misericordia y su compasión. Ese amor y esa gracia genera una respuesta en nosotros y que debe ser de fe y que nos hace parte de su familia ahora. ¿Y cómo explicamos todo esto? ¿Cómo explico yo todo esto? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? ¿Cómo lo aterrizo, como decimos popularmente hablando? Quiero decirte que caminas en medio de muertos. Todos los que estamos acá a diario. Caminamos entre muertos vivientes. Esos muertos vivientes pueden ser tus familiares que no conocen de Cristo, puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, los que trabajan contigo, los que estudian contigo. Vives entre muertos vivientes. Y pregúntate esto, que es una pregunta bastante fuerte que les quiero hacer, y es: ¿tú estás vivo en Cristo? Porque si tú vienes solamente a la iglesia para escuchar y no pones en práctica, si solamente lo haces de manera nominal y dices que sí crees pero realmente no crees, la palabra de Dios dice en Juan 1:12 que solamente son hijos de Dios los que reciben y creen. Quienes lo reciben y creen que Jesús es el Hijo de Dios y que es Señor y Salvador. Y por ahí en Romanos también dice lo mismo. En Romanos, ya les digo, Romanos 10, 9, 11, habla acerca de que si confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús, ¿cierto?, es el Señor, que murió y resucitó de los muertos, seré salvo. No hay otra. Aquí los quiero confrontar fuertemente, porque no es solamente palabras, es convicción, es creer de una manera real en mi mente, en mi corazón. ¿Cómo pongo en práctica esto? Esto es ser hijo de Dios. De acuerdo a lo que dice Efesios 2, ¿vives con gratitud o vives en gratitud sabiendo que eres salvo? ¿Eres consciente de que la obra de Jesús en tu vida te ha hecho salvo? Que cuando termine tu existencia en este mundo vas a abrir tus ojos en presencia de tu Creador. ¿Eres consciente de eso? ¿Reflejas el amor de Cristo en todo lo que haces? ¿O te la pasas quejándote? ¿O te la pasas criticando o exigiéndole a la gente cosas? ¿Rompes las barreras de división y promueves la unidad en Cristo? ¿O te encanta discutir con la gente y generar problema en vez de ser un ministro de paz, de ser un pacificador? ¿Vives tu vida como hijo, como esclavo? ¿Te preocupa más, no sé, el dinero, el trabajo, el tener una camioneta chévere, el apartamento, el que tus hijos vayan a un colegio super nice,
aunque te los estén destruyendo, te los están adoctrinando. Ese es un tema serio. Jesús diseñó un plan para cada uno de nosotros y está aquí en esto, en estas dos partes, en estos 19 versículos. Pablo nos condensa, nos hace un resumen de qué es el plan de salvación. Nos dice qué éramos, nos dice quién es Él, nos dice quién está haciendo la obra. Y yo sé que de pronto tú en este momento estás luchando en tu cabeza. Déjame decirte algo, la palabra de Dios dice que quien empezó tan buena obra en ti aún no la ha terminado. Porque es que tal vez estás aquí sentado hoy y estás escuchando todo esto que te estoy diciendo y estás pensando en que cómo vas a hacer, porque te quedó grande de pronto, porque te sientes sin fuerzas, te sientes sin ánimo, no tienes a alguien que te ayude, pero no estás solo. El Señor está diciéndote ahí que tú eres suyo y que Él está contigo y que te va a ayudar y que por gracia te ha salvado y que no tienes que pasar solo por ese desierto o por ese infierno que puedes estar llegando a pasar en este momento, que no tienes que ser esclavo. Ya no tienes que ser esclavo. Toma la decisión correcta. Date cuenta de que Dios te quiere a su lado. Y aquí es donde cada uno de nosotros debería tomar de una manera muy particular y personal, porque es que miren, la palabra de Dios es personal. Yo sé que cada vez que usted se sienta ahí, porque a mí me pasaba y todavía me pasa en algunas oportunidades, yo estaba sentado ahí, escuchaba un mensaje y decía, este es para fulanito. Si hubiera venido Perencejito, si hubiera venido mi mamá, si hubiera venido mi papá, si hubiera venido mi hermano o mi hermana y hubieran escuchado esta palabra, esta palabra es para ellos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? No le estamos viendo el sentido de la urgencia a lo que dice la palabra de Dios, a cómo culmina la palabra de Dios en Efesios. El deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos, todos. Y yo te aseguro que a ti no te importa la salvación de la gente que está a tu alrededor, porque ya te salvaste tú, porque tú ya dijiste, yo ya soy salvo. Y te pregunto, ¿a cuánto les has predicado últimamente de Cristo? ¿Por cuántas personas has orado últimamente? Y no porque se sientan a orar con el hermanito y la hermanita y los de la iglesia. No. Los que no conocen, o los que crees tú que no están firmes y que están pasando por alguna necesidad o por algún problema. ¿Cierto que no es fácil? Y como pensamos que no es fácil, entonces no lo hacemos. Mientras que miles de personas se están perdiendo y se están yendo a una eternidad sin Cristo, a la eternidad, se mueren y se van al infierno. Y ojo, el infierno no ha sido diseñado para la humanidad. La gente decide no ir a Cristo y pasar una eternidad en el infierno. ¿A cuántos más vamos a dejar perder? Hay algo que a mí ¿cómo les puedo decir esto sin que suene feo? Es que no creo que haya forma. El pueblo de Dios, el ejército de Dios, es el único ejército que deja soldados caídos en el terreno del combate. Desafortunadamente. Estamos acostumbrados a que si alguien peca, entonces, no, es un pecador. Entonces se va de la iglesia la persona y no lo volvemos a llamar, no lo volvemos a contactar, no lo acompañamos en su restauración. Y todo se debe a que no nos importa, desafortunadamente, no nos importa la salvación de otras personas. Solo nos preocupamos por lo propio. Y eso es egoísmo. Y no podemos seguir siendo egoístas.
Dios nunca fue egoísta. Dios se preocupó por ti y por mí y abrió un camino. Le costó todo, pero lo hizo.